La Cartuja de la Inmaculada Concepción se instaló en el siglo XVII en un paraje conocido como Torre de las Vacas o Torre del Cabrero. En las proximidades de Zaragoza, muy cerca del río Ebro, su construcción fue impulsada por doña Jerónima Zaporta, quien quiso con ello cumplir la voluntad mostrada por su esposo en su testamento, fundar un monasterio cartujano en tierras aragonesas. La vida en la Cartuja discurría tranquila. Los monjes se dedicaban exclusivamente a la oración. La soledad, el silencio y la pobreza eran sus máximas, siguiendo así las enseñanzas de su fundador, San Bruno. Solo un rasgo la distinguía de las demás: las 36 celdas de su claustro, que lo convertían en el más amplio de toda España. El siglo XIX truncó la vida monacal. Los monjes tuvieron que abandonar la Cartuja a consecuencia de la desamortización de Mendizábal. El conjunto fue adquirido por nuevos propietarios, que a su vez alquilaron las celdas a colonos agrícolas. Ese fue el comienzo del actual barrio de la Cartuja Baja. Españoles todos, a los que vivís bajo nuestro cielo, a los que impulsados por otros estímulos o vocaciones estáis más allá de nuestras fronteras, yo os deseo un feliz año nuevo y que Dios nos conceda en él, a España y a todos nosotros, todo lo que nuestra mente se puede desear: unidad, convivencia y paz. Buenas noches. Nos encontramos en la segunda mitad del siglo XX. La dictadura franquista da sus últimos coletazos. Hay deseos de cambio, pero el miedo está todavía instalado entre los españoles. Algunos se atreven a protestar en las calles. Obreros y estudiantes protagonizan algaradas y manifestaciones, pero la represión es grande y las detenciones estaban a la orden del día. Polvo, niebla, viento y sol. Nada de esto pasaba desapercibido en el barrio zaragozano de la Cartuja, un núcleo de poco más de 800 habitantes, fundamentalmente agricultores. A pesar de encontrarse a escasos kilómetros de Zaragoza, la distancia era muy grande y los servicios escasos. Los avances de la ciudad parecían haber pasado de largo. Era un barrio pequeño. En los años 70, ¿cuántos? Estuve de mesa en una elección y votamos 600 en total, o sea que era pequeño. Eminentemente agrícola. Aquí no había industria. Pero las calles eran todas de tierra, de barro, cuando que llovía más y ahora. Y la gente más o menos pues se mantenía de la agricultura y algo de ganadería en pequeño, gallinas, conejos y cosas de esas. Venía el agua del canal y aquí se le echaba el cloro, un poco a ojo, y unas veces era peor que otras. Y no había demasiada ni cantidad ni calidad. El agua la pusieron los vecinos hace tiempo ya. Cada uno se hizo la zanja en su puerta, su fachada, y le hicieron los vecinos por los vecinales que llamaban entonces. Y el agua que llegaba era directamente del canal, sin clorar y sin nada. Fue una de las primeras protestas, la del agua, porque protestamos porque el agua de la fuente pública no era potable. Y una de las protestas que hicimos fue enviar una botella de agua al Guardia Civil, al alcalde de entonces. Las calles de barro, que me acuerdo que mi suegra decía: madre, cómo se me ponen los suelos, qué vergüenza, que acabo de fregar y aquí como si no lo hubiera hecho. Y si imagínate que ahora levantara los ojos y viera cómo está todo. Y las casas pues no había baños y en esas condiciones. El suelo era de tierra, no había asfalto ni había nada. Era un pueblo pequeño que todavía los que somos de aquella época, que nos conocemos, que vivimos casi todos en el casco viejo o antiguo, como lo quieran llamar, pues nos conocíamos todos y salíamos a la calle por la noche a tomar la fresca a los bancos, que ahora no nos conocemos ya casi nadie, o sea que se vivía bien también. Entonces no teníamos vertido y nuestras peleas entonces era por conseguir más horario de autobús
y vamos, eran pequeñas cosas que ahora nos parece que no es nada, y en aquella época pues eran cuestiones que movilizaban a todo el mundo. No había de nada, el agua nos venía directa del canal, por cierto bastante mala, y bueno, todo eran problemas, o sea que este barrio estaba bastante dejado de la mano de Dios, como se suele decir. La Cartuja era como un pueblo pequeñico, con todas las calles lógicamente sin asfaltar, un sitio donde la gente salía por la noche a tomar la fresca, donde las crías y los críos jugábamos por la calle y donde se estaba bien y se vivía muy bien. No había autobús, había que salir allá a la carretera por el autobús, venía cada hora y 5 o menos 5, un follón de horarios que nunca lo sabías. Bueno, cuando hicieron estas casas todavía no habían hecho todos estos alrededores. Había un teléfono público que en aquel momento estaba en casa de los Rodríguez, unos particulares que lo utilizaban, pues les venía bien prestar el servicio porque ellos tenían una empresa y podían utilizar así el teléfono con más facilidad. Pero bueno, colocar un teléfono aquí costaba, entonces me parece que eran como 100.000 pesetas o algo así. Yo me acuerdo que mi abuela tenía tinajas para poner el agua y le echaba unas goticas de anís para darle sabor, se supone que para que no tuviera mal sabor. Y sí, me acuerdo que eran 2 tinajas de color verde pintadas, supongo que se pintaban para reforzarlas. Y sí, yo me acuerdo de las tinajas esas y tener el váter fuera de casa, o sea, en la parte más afuera de la casa. Éramos todos medio familia, porque con una palabra no estábamos más que 800 vecinos contando las torres. Era un barrio tranquilísimo y bueno, había una armonía porque nos conocíamos todo el mundo. En los años 70 ya mucha gente trabajaba en la industria, ¿no? Trabajaba en las industrias de los alrededores. Estamos aquí frente al polígono Insider, trabajaba aquí en Insider bastante gente. En Balton también, que fue una industria que se creó en los años 60, y en Zaragoza principalmente, ¿no? En aquel momento había en el barrio, no en era un sentimiento generalizado en todos los barrios de la ciudad, un cierto abandono por parte de la administración central, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, y aquellas inquietudes llevaron, aprovechando la legislación de los años 1960 del asociacionismo, pues llevaron a constituir asociaciones de vecinos que fueron las primeras que empezaron a interesarse por tratar de conseguir algo para el barrio. Los vecinos querían mejoras para el barrio, pero no había cauces de participación ni reivindicación. Sin embargo, la sociedad española iba cambiando poco a poco y el aperturismo llegó a la Cartuja un poco antes que al resto del país. En 1973, el Ayuntamiento de Zaragoza ofreció la alcaldía del barrio a un grupo de jóvenes que se movían en torno a un club parroquial que se dedicaba a organizar actividades culturales. El resultado, que un joven comunista sin edad todavía para votar se convirtió en el nuevo alcalde de la Cartuja. Se discutió porque desde el punto de vista político era muy importante. Yo pertenecía al Partido Comunista y algunos otros también, y bueno, se tuvo que discutir si se aceptaba este puesto de alcalde del régimen de la dictadura nombrado a dedo. Pero en esos momentos digamos que la política de infiltración en diferentes sectores era la que predominaba y se aceptó. Y bueno, y al final el grupo decidió que fuese yo el alcalde, y en septiembre me nombraron alcalde del año 73. Yo dije, y fue aceptado, que no me obligasen a jurar los principios del movimiento nacional, que entonces todos los cargos políticos... Por lo tanto, fue un nombramiento muy especial, muy entiendo yo, por lo que hablé tanto con los concejales de barrios como con el alcalde de Zaragoza entonces, Horno Liria, lo que querían hacer era empezar a dar signos de apertura, en fin, y nosotros lo que hicimos fue aprovechar eso. Pensamos o creímos que el mejor medio para modificar lo que no nos gusta de la Cartuja, ir trayendo el progreso, era a través de una asociación. Entonces, pues gente más o menos que había joven, más gente que había ya de toda la vida de aquí, gente mayor, creamos la asociación, pues eso, para ir trayendo la civilización a la Cartuja. Poco a poco se fue generando una cultura reivindicativa por parte de un núcleo de población bastante importante, y intentamos estar presentes en la medida de nuestras posibilidades en muchas reivindicaciones para conseguir estas metas. Uno más, otro, y se venía
y aquí se fue montando lo que es una asociación y le dimos ya fuerza al carro. A ese carro que llamábamos, que había que escobar y sentar aquí las cosas y decir, aquí falta esto. Lo primero, colegio. Y después hará muchas cosas que faltaban aquí. Eran muchos problemas, pero bueno, en aquel momento teníamos ganas de empezar a mover, acabamos de salir de la dictadura, empezábamos con la democracia y había ilusión. Era un poco duro, porque había que reivindicar, entonces la lucha era reivindicativa, era social, lógicamente, pero es que era una lucha política también, es que estaba la dictadura todavía, prácticamente estaba la dictadura, entonces la gente tenía miedo, nosotros también teníamos miedo, había que pedir permiso para cualquier reunión, para cualquier acto, y no se podía hacer todo lo que se quería. Y nos juntamos gente con voluntad de hacer algo por este barrio. Tuvimos que partirnos la cara con mucha gente, con detenciones, en mi caso, por ejemplo, cuando yo entré, tuve que falsificar la fecha de nacimiento porque la mayoría de edad era a los 21 años y yo tenía 20. En aquella época, ser de la asociación de vecinos, que habrá alguna otra que quizá lo diga, nos decían si no nos daba vergüenza estar allí. Les decíamos, creemos que no hacemos mal a nadie. La gente tenía miedo a participar porque decían, esto se parece mucho a la participación política de la Segunda República, por ejemplo, y la gente tenía recelo. Y eso era muy importante, hacer las cosas abiertas, transparentes, sin cosas de clandestinidad, para que la gente tuviera confianza. A pesar de los miedos y los recelos, la asociación fue calando poco a poco entre los vecinos. Así se inició una andadura en paralelo con la alcaldía de barrio, una relación llena de encuentros y algunas veces de desencuentros, aunque ambas instituciones están condenadas a entenderse. Y juntos comenzaron a acometer e intentar resolver los muchos problemas que acuciaban al barrio. Fue a través del último alcalde franquista, digamos, que fue él, junto con los jóvenes de la época, los que formaron la asociación de vecinos, y a través de ellos pues se organizó las primeras elecciones para alcalde de barrio, del cual fue elegido Manuel Serrano Buenafonte. Fue un hito que luego se perdió, que volvió a ser elegido cuando habiendo ya ayuntamiento democrático por el Ayuntamiento de Zaragoza, y luego nuevamente ya se ha conseguido afianzar. Pero digamos que eso ha sido, creo yo, un logro de la Asociación de Vecinos de aquí de la Cartuja, la cual creo que se le debe de reconocer esa acción. Creo que he sido el primer alcalde de España que ha sido elegido por votación popular, porque aun dependiendo del nombramiento del alcalde del barrio, del alcalde de la ciudad, yo dije que solamente aceptaría ser alcalde si los vecinos así lo querían. Se hizo una votación, desde luego salí elegido y me hice cargo de la alcaldía. Entonces la primera gestión que se hizo ya desde la alcaldía fue el tratar de solucionar los problemas del abastecimiento de agua y de las calles. Esos fueron, creo que, los logros más importantes que se consiguieron también